Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a todos los que se van sumando a este vivo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los que se van sumando. Esperamos un ratito. Si se suman voy saludando. De paso a todos los que se suman a este nuevo vivo de conversaciones en cuarentena. Hola, hola, ¿cómo andan todos los que se van sumando? Bienvenidos, ¿cómo les va? Yo compartiendo un mate acá con ustedes. Hola Ceci, gente de Rafaela, de Formosa, bueno, de Santa Fe, por supuesto. Hola Gloria, hola a todos los que se van sumando. Bueno, como habrán visto en mi flyer, para los que vieron y para los que no les cuento, hoy vamos a estar hablando con Alejandro Marchesán. La verdad que para mí es un placer enorme. Aún no tuve la posibilidad ni el gusto de hablar con él todavía, más allá de habernos escrito por privado y haber aceptado esta posibilidad de darme este gusto de poder conversar con él, tanto yo como todos ustedes que están del otro lado. Sé que hay muchos estudiantes, muchos alumnos de la carrera de coaching, muchos coaches también que se van sumando, y bueno, vamos a hablar un poco con Alejandro sobre lo que estamos viviendo hoy en día, algo que venimos abordando en estos vivos, bien trayendo una mirada diferente de la que traen por ahí los noticieros tradicionales o las noticias, y bueno, empezar a conectarnos con nosotros mismos y a observarnos un poquito más. Así que esa es la idea del vivo de hoy. Así que lo voy a buscar a Alejandro, si está por ahí, para que se una al vivo y poder conversar un ratito con él. Mientras todos se van sumando, vamos a empezar. El internet no falla, vieron que muchas veces la tecnología, bueno, todos estamos aprendiendo un poco a usar la tecnología. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto verte ahora a la cara. Hemos hablado un poco, pero ahora ya cara a cara, un placer. La verdad que sí, el placer es mío, y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por acceder un poco a conversar sobre todo esto de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Un Es placer. algo que la tecnología nos permite, ¿no? Que tantas veces por ahí nos cansamos de criticar a la tecnología y todo lo que nos da, y bueno, hoy en día ha sido una gran herramienta para todo esto que está sucediendo hoy en día, ¿no? Nos terminó Sin ninguna acercando un duda. poco más a todos, ¿no? ¿Cómo te llevas con la tecnología y con todas estas nuevas herramientas, con las redes sociales? ¿Las utilizás? ¿Vas aprendiendo? Te podría decir, Sergio, que hasta este contexto de aislamiento era un usuario medio. Usaba las nuevas tecnologías para aquellas cosas que me servían para producir contenidos, para poder, por supuesto, estar conectado, pero nunca estaba en mi diario la necesidad de profundizar como lo he hecho en estos últimos 60, 70 días, que ha significado realmente un avance, una comprensión de la propuesta de las distintas herramientas muy importante, y hoy prácticamente paso horas en estos espacios, así que creo que como la mayoría de nosotros, ¿no? Tal cual. Alejandro, bueno, un poco la idea que íbamos a conversar es de hablar sobre coaching. Te cuento que hay muchos alumnos que se están sumando de la carrera, bueno, tienen muchas ganas de escucharte. También vamos a hablar un poco para la gente que quizás no conoce tanto de coaching, pero un poco la idea era hablar de, bueno, cómo el coaching va a ser útil para el tiempo que viene. Pero me gustaría primero preguntarte, bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? Sí, si es que encontrás alguna respuesta, alguna reflexión más que respuesta de por qué llegamos hasta acá, a estar así como estamos, más allá de la cuestión sanitaria en sí. Digo, ¿qué, se lo atribuís a algo? Parece que el perro tiene algo que opinar. Yo le daría la palabra primero al perro y después, porque Sí, sí, quizás... está lejos, pero te escucho igual, ¿viste? Viste que Muy los bien, muy caniches bien, muy tienen bien. un ladrido fuerte. Mira, Sergio, primero me gustaría preguntarte cómo es tu costumbre en cuanto a los tiempos de estos vivos. ¿Cuánto tiempo generalmente vos pensás que suele llevar? Como para ver cómo también
administro mi interacción con vos y algún nivel de reflexión, dado que si el tiempo es más escaso, las preguntas serán más tácticas y si son un poquito más generosos los tiempos, podemos ir a algunos trasfondos de la pregunta, ¿no? Mira, Instagram a la hora te corta, viste que Instagram tiene eso como máximo, Fantástico. así que yo no tengo ningún Una hora problema. tenemos. Si vos podés estar una hora conversando, para mí es un placer, Sí, no hay ningún problema. sí, totalmente. Y si queda Igual para pendiente mí. algo, haremos otro vivo más adelante, sí, yo por mí no tengo, sería un Claro. placer. Así Igualmente que para mí, en este Día de la Patria que nos encuentra en una situación tan particular, ¿no? Pensar que allá por 1810, por estas horas, había como una especie de triunfo colectivo, ciudadano, donde había una conformación de un primer gobierno patrio, donde ya ese virrey que estaba por allá no tenía el apoyo del rey de España porque había sido encarcelado por Napoleón, entonces fue una excelente oportunidad para empezar una nueva gesta de libertad. Y hoy nos encuentra más de 200 años después acá, ¿no? 25 de mayo en aislamiento social preventivo y obligatorio para que algo que no conocemos mucho no nos mate, por decirlo de una manera drástica. Así que, así todo, feliz Día de la Patria para todos. exactamente, igualmente. Eh, yo quisiera tomar esta pregunta que planteás con dedicarle algunos minutos a algún nivel de reflexión, Sergio, donde la situación actual tiene en el eje de temporalidad algunos elementos del pasado y tiene que ver con tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y tiene elementos del presente que estamos atravesando esta situación y claro, empieza a ser muy importante en términos de casi de ansiedad o de cierta preocupación el futuro. Y la idea que despertó nuestra conversación es que qué aportes puede hacer el coaching, especialmente hacia allá adelante, cuando salgamos del otro lado del túnel, y por supuesto que también ahora, que lo está haciendo y mucho. Pero respecto a tu pregunta de cómo llegamos acá, en ese eje de temporalidad en el pasado, hay muchas especulaciones de por qué llegamos acá en términos de relación directa con el virus, ¿no? Si esto fue una especie de situación que fue gestada y negligentemente liberada, si fue una cuestión simplemente de cuestiones culturales de China, si es que la manera de convivir y la manera de socializar en Wuhan, por ejemplo, dio lugar a este coronavirus y a esta nueva versión del coronavirus. Hay muchas especulaciones respecto a este tema, pero todas nos llevan al mismo lugar y tiene que ver con China. Esto lo mismo pasó con otras experiencias de situaciones epidémicas, ¿no? Como fue el SARS en su momento, la gripe A, tuvo que ver con esta situación. Pero también hay especulaciones donde esto no es solamente una cuestión cultural, sino también es una cuestión que podríamos decir hasta geopolítica. Mira, al día de hoy, Sergio, como para que las personas tengan una sencilla, accesible mirada de lo que se está conversando hoy en el mundo, es como que esta situación de la pandemia tiene dos grandes grupos en pugna, en términos intelectuales, filosóficos, que están haciéndose esta pregunta que vos te haces y fundamentalmente tratando de especular acerca del mundo que viene, ¿no? Hay un libro que se llama, lo puedes leer, la gente lo puede bajar de internet, son todos accesibles, que se llama La sopa de Wuhan, Wuhan por el lugar, La sopa de Wuhan, donde lo escriben unos 15 filósofos, los más conocidos de este stock de pensadores, que es una rama de, podríamos decir, el progresismo intelectual, aquello que si bien es un poco anacrónico, el tema del pensamiento de izquierda, donde tenés pensadores como Agamben, italiano, como Zizek, eslovenio, y como Byung-Chul Han, que son los tres más conocidos en este stock y que básicamente lo que ellos plantean en la sopa de Wuhan desde la mirada de izquierda es la atención a la llegada de un mundo diferente. Hoy la Organización Mundial de la Salud habla de la nueva normalidad,
Entonces, este mundo que se viene, donde tenés posiciones un poco más extremas, como la de Zizek, que básicamente sepulta de alguna u otra manera al capitalismo y dice que viene un nuevo socialismo, más casi una renovación del comunismo, donde no terminan de decir que el capitalismo va a desaparecer, pero vamos frente a un mundo que tenga un capitalismo más de Estado, ¿no? Cosa que no sería llamativo porque es lo que está pasando con China hoy, ¿no? El famoso socialismo, que en China es comunismo, es un comunismo que hizo de alguna manera algunas líneas de acuerdo con el mercado. Entonces es un socialismo, una izquierda de mercado, y que esto básicamente va a tener no solo una impronta económica, sino también social y política. Estos autores, al mismo tiempo que dicen que los países de Oriente tuvieron mejor gestión y mejor éxito que los países de Occidente en cuanto al tema de la gestión del coronavirus, básicamente lo que están proponiendo es que China deja de ser un tercero en discordia y empieza a ser como aquel que ahora se pone de un lado, ¿no? Así como en algún momento tuvimos una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, hoy parece ser que China, en el pensamiento de esta gente que coincide en muchos conservadores y de derecha, China se está jugando con toda esta situación un protagonismo diferente. Protagonismo que, por una cuestión de ocupaciones, en la medida que lo tenga China, lo va a perder Europa. Entonces, hay una causa, ¿no?, que viene de movimientos de este tipo y, por supuesto, hacia futuro va a superar el tema de la pandemia, porque esto va a pasar y vamos a encontrarnos con un mundo diferente. De este lado de la sopa de Wuhan, básicamente también hay un gran rechazo a cómo los estados están haciendo lo que se llama estados de excepción, con el miedo y el riesgo de que sean estados de excepción permanente, ¿no? Y autores como Byung-Chul Han dicen que básicamente el éxito de la gestión de los países asiáticos tiene que ver con la videovigilancia, con la tecnología puesta al servicio de la vigilancia de los ciudadanos. Le salieron a responder, y esto es importante para el que está escuchando esto, que tenga una cosmovisión de cuáles son esas conversaciones que hoy se están teniendo en estas esferas que a vos ni a mí, podríamos decir inicialmente, quizás ni nos interesan ni nos tocan, pero hasta ahí ni nos tocan. Sí. Claro, por ahora. Y entonces le salió a responder un grupo de unos 17 autores, en algo parecido a la sopa de Wuhan, un libro que también se puede bajar por internet, es gratis, lo puede buscar el que lo ve, que se llama, vivo, que se llama Pandemonium, de pandemia, Pandemonium, y termina, y a los coaches nos gusta esto mucho, con una bajada del título, que no es una afirmación, sino que es una pregunta. Y la pregunta es, ¿de la pandemia al control total? Y plantea esta pregunta, y estos intelectuales podríamos decir, más de derecha, más conservadores, no tan de un intelectualismo progresista, de izquierda, básicamente lo que dicen hombres como Carlos Beltramo, como Polo, Steven Mosher, personas reconocidas en este ámbito, Miklos Lukács, una persona que trabaja mucho el tema tecnología, que habla de los algoritmos, de cómo esto va a impactar en el mundo que viene, y Agustín Laje, de lo político, del poder, básicamente lo que dice es que vamos rumbo a un mundo donde las libertades van a estar cada vez más restringidas, donde vamos hacia un lugar donde hay un nuevo orden mundial que pretende, este nuevo orden mundial, constituirse también, si se pudiese, nuevo gobierno mundial, y donde el emergente que marca la diferencia una vez más va a ser China. Entonces vamos, dicen ellos, al riesgo de un control digital en una supresión importante de libertades. Entonces, esto que acabo de decir de forma sintética es para comentarles a ustedes que efectivamente este mundo que viene, que quizás ya llegó pero todavía no vemos, se constituye en una nueva narrativa, en una nueva metáfora. Y esto no es menor para los coaches, porque los coaches somos facilitadores de construcción de narrativas y somos facilitadores de que el coachee, de que la relación, de que la organización sea capaz de, al construir esa narrativa, llegar a lo que
Nietzsche planteaba como la verdad por utilidad, ¿no? Nietzsche decía que toda verdad es una metáfora y que se mantiene como verdad en tanto y en cuanto la metáfora funcione. ¿Qué es una relación de pareja? ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es una coordinación de acciones? Una determinada metáfora que el observador le da una validación a esa metáfora porque le sirve. Ahora, el día que esa metáfora no le sirve, la cambia por otra. Parece ser que el mundo, Sergio, y con esto empiezo a responder un poco tu pregunta, produjo un punto de inflexión en esta pandemia donde nos estamos de alguna manera haciendo cargo que la metáfora que traíamos no nos sirve y que vamos rumbo a una nueva metáfora, que cuál es no lo sabemos, pero ahí los coaches vamos a contribuir y mucho, porque la construcción de esa nueva metáfora no es ni más ni menos que un proceso de aprendizaje y de conversación, como para empezar a conversar contigo, ¿no? O sea, es que es muy interesante lo que traes y la otra vez me planteaba esto de la normalidad, ¿no? A mí me da hasta un poquito de miedo, si se me permite la emoción, de, viste, volver a la normalidad. Digo, guarda con volver a la normalidad, porque digo, si volvemos a la misma normalidad, cosa que Va a no va pasar a lo pasar por mismo, el contexto claro. diferente. Claro, digo, volver a la normalidad y también voy un poco más a lo intrapersonal también, ¿no? Digo, escuchar a muchas personas decir, no veo la hora de volver a la corrida de antes, ¿no? Digo, guarda, estabas bien ahí donde estabas, digo, y qué poco va a servir esto si vamos a volver a la normalidad, ¿no? Entre comillas, a Claro. volver a lo mismo. Y te preguntaba un poquito esto también de por qué, un poco la idea, por qué llegamos hasta acá, porque nosotros como coaches siempre hablamos del futuro, de lograr objetivos, ¿no? De llegar y de ser quien queremos ser. Pero digo, que la conversación de lo que va a pasar después, me parece a mí, ¿no? De mi mirada, no nos tape el bosque de lo que nos está pasando hoy en día. Digo, en lugar que yo tengo la idea, por ahí siempre, no digo que está bueno esto que nos está pasando, ni mucho menos, pero digo, podemos tomar algo positivo, podemos empezar a observarnos un poco más a nosotros. Y esto de esperar que todo esto pase, ¿no? Para ver qué va a pasar después, no nos saca un poquito del lugar ahora de, viste, no sé si la palabra es aprovechar este momento, pero, pero digo, es un momento para poder conectarnos con nosotros mismos. ¿No será que el estar pensando tanto en lo que después viene nos puede quitar esa posibilidad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esto que vos decís, que no le encontrás la palabra, probablemente a nosotros nos queda muy bien pensar en términos de estar presente en el presente, ¿no? Y que el hecho de venir tanto del futuro, que a nosotros nos gusta pensar en diseñar ese futuro. Yo suelo decir que el líder del siglo XXI, a diferencia del líder del siglo XX, es aquel que es capaz de comprometerse con la realidad en la cual quiere vivir. A diferencia del líder del siglo XX que fue preparado para administrar la realidad creada, el líder del siglo XXI está con el desafío y en la medida que pueda incluir competencias genéricas y técnicas y formarse, el coaching contribuye muchísimo en esto. Entonces ya empezamos a meternos en lo que el coaching puede contribuir en este mundo complejo, ¿no? Tema que vengo estudiando algunos años respecto a dejar de ver la complejidad como algo complicado, intrincado, difícil o rebuscado, y ver que la complejidad tiene algunos elementos que si te parecen unos minutos más adelante lo vemos, y que ahí el coaching en ese mundo complejo tiene una gran contribución. Pero volviendo a lo tuyo, una cosa es pensar en ese futuro como diseño en el cual queremos vivir, y otra cosa es que ese atractor del futuro nos quite la posibilidad de estar presentes en el presente, dado que sigue estando escondida en la semilla de la acción presente aquel futuro. Ahora bien, Sergio, a mí lo que me gusta mucho en estos días conversar y en procesos de coaching o con organizaciones que venimos asistiendo, y esto me gusta mucho charlarlo con estudiantes nuestros y con coaches en nuestra red de coaches que tenemos en todo el país, de estar atentos y no caer en la trampa en un lenguaje casi asociado al pensamiento mágico, ¿no? De decir, nos espera un mundo rosa después de esto. Después del túnel, del otro lado del túnel, nos espera, a veces yo escucho, pido argumentación respecto a esta reflexión, no la encuentro, sinceramente, queda como un deseo auspicioso de decir, esta es
la situación que nos ha hecho dar cuenta que estábamos muy acelerados, probablemente estábamos muy acelerados, probablemente no estábamos valorando un montón de cosas que hacen al vivir y al convivir, pero de ahí a que este trompezón, como decía el Chavo del Ocho, ¿te acordás? Este trompezón nos haga, nos haga levantarnos así, cual ave fénix que se encuentra con un mundo rosa. Yo no creo eso particularmente. Creo, primero, no me suma la noción de un mundo que simplemente es rosa porque per se va a tener otro nivel de conciencia. Me parece que la conciencia, y si fuese otro nivel de conciencia, necesita ser primero concientizado que necesitamos otro nivel de conciencia, y segundo, elaborado, construido en el lenguaje, en las conversaciones y en los compromisos. Así que no solo que no creo que nos espera después del otro lado del túnel, ¿no? Yo hago la comparación, Sergio, entre crisis y caos, ¿no? Digo que la crisis, metafóricamente, es como entrar en un túnel donde te cambió, ¿viste? Te cambió, hay cosas diferentes, seguís avanzando pero en un túnel, y de pronto ves alguna lucecita como que está a la salida del otro lado. Te van a pasar cosas en el túnel, pero está a la salida. Y otra cosa es el caos, que te caes en un pozo y la sensación es diferente, ¿no? Hay países que están en caos, Brasil, Estados Unidos, y vos me podrías pedir a mí, Italia, Francia, ni hablar, España, Chile hoy. Y vos decís, ¿y cómo se podría medir, Alejandro, ese caos? Y cuando vos tenés personas, por ejemplo, en el sistema de salud que se suicidan porque no tienen capacidad de respuesta. En Italia, cuando tenés la jefa de emergencias del hospital, uno de los importantes hospitales de Nueva York, que se suicida, la jefa de emergencia que está preparada para esa situación. Cuando vos tenés situaciones donde no da abasto y esto desborda, es una situación caótica. En la medida que vos vas haciendo gestión y que vas atravesando ese túnel, podés estar en crisis. Hoy Argentina todavía está en crisis, Brasil está en caos, Chile está a punto de entrar en caos, Perú está en caos, Ecuador está en caos, México está a punto de entrar en caos, toda Latinoamérica está muy, muy complicado, Nueva York ya pasó el caos. Y entonces lo que yo te quería decir es que lo que queda del otro lado del túnel cuando salgamos, yo no creo que sea un mundo rosa. Y es más, probablemente haya lugares donde las cosas es como si no hubiese pasado nada. No sé si viste estos días las playas de Miami. Sí, es algo, es llamativo, ¿no es cierto? Es como que no pasara nada. En realidad lo que está pasando ahí es que el americano promedio, el norteamericano promedio, el estadounidense promedio, está quizás dispuesto a perder su vida antes que perder la libertad. Entonces, tocale cualquier cosa, no le toques la libertad. Y en este sentido, que vos podés compartir o no. ¿Cuánto hay del líder también en ese caso, no? Digo, un poco pero claro, baja, ¿no? Digo, ninguna duda. Pero más allá del líder de turno, probablemente hubiese pasado con cualquier gobernante. En este caso Trump, republicano, con Obama quizás, demócrata, hubiese pasado algo. ¿Por qué? No digo tanto quizás, pero quizás muy parecido, porque la cultura de la sociedad hace que no me toques las libertades. Entonces, los estados de excepción en países de este tipo es más complicado. Volviendo a tu pregunta, yo no creo que haya un mundo rosa del otro lado, no creo que haya un salto de conciencia, es más, en algunos casos puede volver a pasar lo que está pasando, volver a esa normalidad que vos decías, no, volvamos a la normalidad. Hoy la OMS ya habla de una nueva normalidad, si bien no es muy confiable, pero instaló la terminología. Y en esa nueva normalidad, pareciera ser que claramente, Sergio, las cosas no pueden ser de la misma manera que nos llevaron a donde nos llevaron. Ahora, no esperemos grandes cambios, ¿no? Claro. Pero digo, necesitamos, ¿no? El ser humano tiende muy a volver dejarme volver a como todo era antes, ¿no? Digo, es como nos cuesta esto de, no sé si la palabra, me sale aprovechar este momento para, yo siempre, si bien soy muy respetuoso y siempre también considero que hay personas que a mí me trae mucho la pirámide de Maslow, que seguramente la debes conocer, digo, necesidades básicas necesarias, digo, si no tenés esas necesidades básicas, o sea, si no tenés para comer, no me vengas a hablar de reflexión, no necesito comer. Entonces, digo, corriéndonos un poquitito ahí, digo, hablo de la gente que las necesidades básicas están cubiertas, ¿no?
Y que lo que esperan es volver a lo mismo en lugar de decir, bueno, aprovecha este espacio para aprender. Yo en mi caso, digo, a mí me sirvió muchísimo para terminar mi libro, para conectarme hasta con los estudiantes de otra manera. Antes era presencial, Claro. con lo importante que para nosotros es eso, porque es fundamental. Pero bueno, aprendimos a través de una plataforma virtual a que de alguna manera aparezca el trabajo en equipo, aparezcan un montón de cosas. Yo tengo un equipo que empezó a principio de año que no se conocen en persona y siempre les digo lo mismo, ustedes como equipo van a ser mucho más equipo que cualquier otro porque están sorteando esto que es no poder trabajar, pero sin embargo están siendo un equipo no sin conocerse, digo, es bastante interesante y raro a lo que era antes, ¿no? Entonces digo, Sí, hay sí. cosas para aprender. Ahora, cuando nos cegamos y decimos, bueno, quiero que todo esto pase, digo, nos estamos perdiendo una oportunidad. Por lo menos lo veo así. No sé si vos eso lo compartís o no. Sí, me parece muy interesante cuando cruzaste a Maslow diciendo esto que vos y yo estamos conversando y que de acuerdo. Digo, qué bueno sería, usás la palabra aprovechar y por qué no aprovechar ciertas oportunidades. Yo en estos días de aislamiento me han pasado cosas muy interesantes y muy favorables, cosas que probablemente si no hubiese estado el contexto este no hubiesen sucedido. Claro. Pero quiero cruzarlo con lo que decís de Maslow porque es muy importante. Hoy en Buenos Aires, ayer y hoy, habrás visto que se detectó un barrio en la provincia de Buenos Aires con 50 y pico de casos de la noche a la mañana. Tenemos en Buenos Aires y Capital, especialmente Capital, tenemos 2.500 casos Sí, está el en los principal barrios. problema. Sí, claro. Entonces, quizás esta conversación que vos y yo estamos teniendo tiene más sentido, cae mejor a la audiencia a la cual nosotros nos estamos dirigiendo. Y claramente nos estamos dirigiendo a una audiencia, si querés hablar sociológicamente, de clase media, con un criterio, con una formación, con una capacidad de poder escuchar esto y reflexionar. El tema es que la sociedad es mucho más compleja que eso y muchas veces nosotros vamos a asistir a personas que hoy, inclusive, mira lo que te voy a decir, Sergio, estando en una clase media acomodada, están con estas emociones que vos hoy intuías respecto al futuro y que hace que no le permitan estar presentes. Hoy, las dos emociones predominantes en este contexto, que al menos yo he relevado, he visto y he conversado, son dos emociones que claramente son emociones de tono bajo, que cierran posibilidad, pero que son emociones muy humanas. Una es el miedo. Vos sabés que el miedo es una respuesta básica a la certeza o la intuición de que estoy frente a un peligro. Ya sea que yo veo el león adelante o sé que el león está por ahí rondando, lo primero que va a pasar es que mi cuerpo va a tratar de garantizar mi supervivencia a través del miedo. Entonces, el miedo ese biológico, ¿no? Al peligro biológico, porque ni siquiera necesito darle mucho tiempo a la interpretación, yo ya tengo eso interpretado, el león es peligro. Entonces, el cerebro no hace mucha, simplemente busca cuidarse. Después viene ya una emoción más compleja, más social, que es la ansiedad. Y la ansiedad es una emoción compleja en virtud de que bloquea nuestra relación con el futuro. Entonces, las dos emociones que hoy están generando una tercera emoción, que yo lamento, sinceramente lamento que el presidente en el discurso del sábado haya menospreciado el tema de la angustia. Puedo estar de acuerdo con él de que los medios muchas veces la promueven, pero yo lamento que él inclusive haya adoptado un rol que no le compete porque no tiene las competencias para hablar sobre la angustia en la gente y lo que debería, cómo controlar la angustia por medio de pensar que angustiante sería morirse. Claro, de hecho que si te morís mucha angustia tampoco vas a tener, pero me parece que claro, obviamente, no, angustiarse sería si uno se muere, sí, por supuesto, claro. Pero me parece que deberíamos poder hablar con esta libertad. Yo reconozco Sí. grandes cosas de lo que el presidente ha tomado como decisiones y ha hecho, y algunas cosas, especialmente en términos de temporalidad de comunicación, cuando la emoción atraviesa a los gobernantes y se ponen en jueces y partes, ¿no? Creo que no suma juzgar la angustia porque la angustia es hasta
entre comillas, un hecho observable. Entonces, fíjate esto, Sergio, miedo en el presente que termina como bloqueándome, ansiedad respecto al futuro. ¿Por qué ansiedad respecto al futuro? Porque una de las características, Sergio, del mundo complejo en el cual vivimos, la complejidad se caracteriza por algunos elementos como la incertidumbre, no sé qué va a pasar, el azar, lo azaroso, puede pasar cualquier cosa. Y en esta pandemia se están combinando estos elementos de manera, te diría, muy profunda. Esto es, hay una gran incertidumbre y hay un gran azar. Y cuando digo azar es que no tenés una metodología a nivel global de cómo se está tratando el coronavirus. Alemania lo trata de una manera, Corea del Sur de otro, Japón de otro, unos hacen cuarentena, los demás no, te dicen que si no hacemos cuarentena nos morimos todos, algunos no hacen todo cuarentena, un país como el de al lado de Uruguay se paró de una manera diferente, Chile que parecía que lo tenía la pelota bajo el pie, hoy se le escapó la pelota y va perdiendo el partido, ni hablar cosas como Perú, como Ecuador, entonces estamos en una sensación de azar, ¿qué nos tocará en la ruleta? ¿Qué te tocará a vos cuando salgas en la calle? Entonces, las emociones de hoy, creo que no hay que menospreciarlas, creo que hay que atenderlas. Y para poder aprender y para poder sacarle ese valor agregado que vos y yo estamos proponiendo de alguna manera en este presente, tiene que acompañar el trasfondo emocional. Entonces, si alguna persona en este momento que puede sacar un valor agregado no lo está haciendo, yo creo que es un buen momento para levantar la mano. Y como estamos hablando con estudiantes de coaching o coaches u otras personas que se suman, si ven que el trasfondo emocional no contribuye para ese compromiso de aprovechar, como bien decís vos, creo que hay que levantar la mano. Creo que hay que levantar la mano. A mí me pasó en estos 70 días que un día, en realidad 2 días, yo le pido coaching a 2 o 3 personas, levanté la mano, lo llamé por teléfono y le dije, necesito pedirte una conversación. En virtud de que esto que vos me preguntaste al comienzo, qué pasaba con la tecnología, me encontré un día teniendo, viste, 6, 7 reuniones saliendo de una y entrando a la otra, y vi un momento que emocionalmente estaba siendo superado, entonces mi delivery, mi entregable no era el mejor, no es el que yo habitualmente doy. Entonces levanté la mano, pedí asistencia, dado que yo necesito en el presente el trasfondo emocional para poder sostenerme y atravesar este túnel. Y después, si querés, hablamos de cómo el coaching del otro lado del túnel. Yo creo que hoy el coaching tiene una tarea importantísima de contención. Y después, del otro lado del túnel, el coaching tiene una tarea importantísima de, no importa si va la cosa por la sopa de Wuhan o va por el pandemonio. Porque yo creo que entre ellos mismos se contradicen, se van a sorprender de todas estas interpretaciones y juicios que hacen, pero probablemente muchas cosas que dice ahí pase. Pero como está en una escala tan grande, mi pregunta como profesional, como coach, especialmente como ser humano, es cómo puedo asistir desde el coaching a una persona, a equipos, a relaciones, a empresarios, quizás a políticos, para que hagan una tarea de buscar esa metáfora, esa narrativa que nos permita reposicionarnos en la complejidad que nos espera. Entonces son como 2 movimientos, ¿no, Sergio? Un movimiento de contención hoy, y después que salgamos de esta situación, un movimiento de reinterpretación, un movimiento de construcción de narrativa, de metáfora, para rearmarnos y expandirnos como personas y como relaciones, organizaciones y aún como sociedad. Pues qué interesante esto que traes, Alejandro. El otro día estaba hablando con Pablo Segueso, amigo tuyo que lo conocés, mi maestro y hoy en día colega y un gran amigo, la verdad que tenemos hermosas conversaciones, además de trabajar con él. Y una de las cosas que le traía que me hizo sentido, ¿no? En varias sesiones de coaching que tuve, era como que yo me gusta ser bastante pragmático, digamos, y siempre, obviamente, como una sesión de coaching de trabajar en pos de un objetivo, digo, me pasaba que me costaba que encontrar un objetivo, que la persona me traiga el objetivo, era más la contención, y le digo, y hablando con Pablo le traía esto, le digo, bueno, no digo corrernos de lo que habitualmente hacemos como coaches, que es asistir a una persona que se vea en un lugar diferente en el futuro y que logre eso que quiere lograr. Quizás el tipo de objetivo cambió, hoy es contener, hoy es
Me acuerdo un coachí que me dijo claro, mira, quiero aprender a soportar de mejor manera la cuarentena. ¿No? Entonces yo habitualmente acostumbrado a sesiones de coaching donde, bueno, quiero lograr tal cosa, me quiero ver desde otro lugar, quiero no gestionar tal... Y ahora es como digo, nos ponemos más en el lugar de contención que quizás antes como coach no estábamos tanto en ese lugar. Me parece que ha cambiado un poquitito eso, por lo menos hoy en día en el presente, ¿no? Claro, por lo menos en este contexto sería interesante pensarlo. Los invito a los que están viendo esto y te invito a vos a pensar que en esta crisis, que la pandemia de alguna manera viabiliza y facilita de que se evidencie, nosotros hasta antes de la pandemia, desde el coaching ontológico, venimos diciendo que el aporte del coaching ontológico es muy importante en virtud de que la humanidad está atravesando una de las crisis más importantes que ha tenido en su historia, que es una crisis de sentido. Una crisis ontológica, la ontología vista como el carácter de la realidad, la manera en que me relaciono con el mundo, cuál es el juicio que le confiero a mi propia existencia. Cuando los seres humanos perdemos esa referencia del juicio que le confiero a mi existencia y la manera en que nos relacionamos con la realidad, el así llamado mundo que nos rodea, estamos ante una crisis ontológica. Entonces el coaching ontológico es un aporte importantísimo en este tiempo, en virtud de que somos facilitadores de procesos de aprendizaje para la reconstrucción, para llenar, como digo muchas veces, ese hueco del alma, que todos en algún lugar, en esa crisis de sentido, podemos experimentar. Y hasta fines del año pasado, te diría yo, veníamos desde hace años ya, trabajando y contribuyendo en la facilitación de esos procesos conversacionales y de aprendizaje para que las personas, nos podamos hacer cargo de esa crisis de sentido. El tema es, Sergio, que la pandemia, una de las cosas que está demostrando es que la crisis es más compleja. Cuando yo digo compleja, no es sinónimo de complicado. Cuando digo compleja, a diferencia de lo simple, es que la complejidad se caracteriza por múltiples variables y la interrelación entre ellas. Entonces, cuando yo hablo de algo complejo, es de múltiples variables. Esta complejidad aparece como crisis porque ya no solo tenemos una crisis ontológica, sino que ha demostrado que la humanidad está ante una crisis epistemológica y pragmática. Esto vino a colación de tu pragmatismo, que yo lo comparto. ¿Qué quiero decir cuando digo que es una crisis epistemológica? La epistemología es la rama de la filosofía, así como la ontología, aquella parte de la filosofía que nos invita a preguntarnos acerca de quiénes somos, para qué estamos, cuál es nuestra relación con la vida, con la existencia. La epistemología es una parte de la filosofía que se encarga de pensar el conocimiento. Esto es, ¿qué conocemos? ¿Y cómo conocemos? El tema es que en el mundo de hoy, que pensábamos que racionalmente, en una, digamos, metafísica de la razón, ¿no? Donde la razón lo puede todo, pensábamos que teníamos casi todas las respuestas. Y resulta ser que este virus invisible nos demuestra como humanidad que no solo no tenemos todas las respuestas, sino que no la vimos venir la situación y tampoco tenemos respuestas hacia adelante. Todo el tiempo los políticos y los gestores y los gobernantes nos viven diciendo como para de alguna manera, ¿viste? No, el mundo no sabe. Entonces tenemos una crisis no solo de sentido, sino epistemológica. Y cuando hay crisis epistemológicas, esto replica automáticamente en crisis de pragmatismo. La palabra pragma quiere decir suceso. El pragmatismo es la experiencia de la acción. Hoy no sabemos exactamente qué hay que hacer y ni sabemos bien qué vamos a hacer del otro lado del túnel cuando esa nueva normalidad, que a mí tampoco me gusta mucho la idea de nueva normalidad, pero la traigo dado que se instaló como comentario, porque, de nuevo, si vamos a ir a una nueva normalidad para que nos vuelvan a pasar cosas que nos pasamos, como decís vos, preferiría hablar de nuevo contexto, ¿no? De nueva situación. Claro. Ni sabemos qué vamos a hacer, Sergio, ahí. Entonces tenemos una crisis de sentido, una crisis de conocimiento, ¿no? No la vimos venir y no sabemos bien qué hacer, y no sabemos no solo qué hacer hoy, sino qué hacer mañana. Esta triple frontera
de crisis, hace que definitivamente estamos ante el advenimiento de un tiempo diferente, de una época diferente, y ahí la pregunta es, ¿quiénes pueden contribuir en rearmarnos en esta época? Los coaches podemos contribuir, porque los coaches estamos comprometidos precisamente en la construcción de una ontología que nos sirva. No abogamos por un conocimiento que se juegue por la verdad o la razón, sino el conocimiento que nos sirva, y tenemos una relación con la acción que sea esa acción desde la experiencia, fenomenológicamente hablando, que sea coherente con nuestros compromisos. Razón por la cual, para el mundo que viene, que quizás ya llegó y todavía no lo vemos, los coaches vamos a poder contribuir muchísimo, y uno de estas dos cosas ahora, en la reconstrucción de la narrativa. La reconstrucción. Yo me imagino conversando con mi nieta, ¿no? Tengo una nieta de 4 años, y me imagino conversando dentro de algunos años, contándole un poco el mundo ese que ella tenía 4 años, pero cómo pararse en el mundo que ella se ha encontrado y cómo mirar ese mundo hacia adelante. Eso es un ejemplo muy tierno de una abuela hablando con una nieta. Bueno, los coaches tenemos esa tarea por delante. Ahora, claro, como nadie puede dar lo que no tiene, y mucho menos lo que no es, en este momento es muy importante que como seres humanos, primero, como estudiantes de coaching y como coaches, encontremos la narrativa que nos complete, que nos haga, más allá de estar siendo parte de esta crisis, preguntarnos cómo me construyo para que cuando esto pase, porque va a pasar, cuál voy a hacer la oferta yo como ser humano y como profesional. Ahora te escucho entendiendo algunas cosas, ¿no? A medida que te voy escuchando, interpretando. Claro, ahora me hace un poco de sentido esto de volver a la normalidad. También creo que hay una manera de decir, tranquilo que vamos a volver a lo mismo que antes, ¿no? También es como una sensación de una ilusión de control, decir, bueno, vamos a volver a la normalidad. Entonces, como que me engaño y digo, voy a volver a la normalidad, así que tranquilo que esto va a pasar y vamos a volver a lo de siempre. Nosotros como coaches sabemos que el control es una ilusión, ¿sí? Podemos llevar adelante ciertas acciones para diseñar el futuro que queremos, digo, pero no podemos controlar. Y para mí sí hay algo que nos enseñó, o que a mí me enseñó esta pandemia, es no podés controlar. Digo, yo tenía diseñado un marzo de una determinada manera, un abril, y agarró esto y me dijo, a partir de mañana no salís más. Digo, me demostró de que no estaba controlando nada. Pero digo, más allá de esto, también un poco nos invita a pensar y a reflexionar quién queremos ser para diseñar esta nueva normalidad, o llamémosle nuevo contexto, que me parece un poquito más poderoso, y en eso comparto, ¿no? Empezar a observarnos a nosotros mismos un poco más, y también lo que creo, también la pregunta que por ahí a mí me surge, digo, no sé si esto es tan nuevo, porque vos me encantó esto que trajiste de cuando le vayas a contar a tu nieta cómo era este momento. Digo, yo tengo un hijo ya adulto, adolescente, 17 años, y le cuento cómo era hace 15 años atrás, y estamos viviendo en un mundo diferente, digo, no existía esto, claro, no existía la tecnología, no existía el celular, estamos hablando de 30 años atrás, no estamos hablando de 150. Vivíamos en un mundo totalmente diferente, y en ese momento tampoco sabíamos el mundo que se venía. Entonces digo, ¿cuándo sabemos cómo va a ser el futuro? Digo, me parece que creo que ahora se manifiesta mucho más y se ve, bueno, mucho más, se muestra mucho más que todo cambió. Pero digo, en realidad todo va cambiando. Hoy te escuchaba, por ejemplo, al principio esto del control, ¿no? De cómo a partir de ahora, bueno, va a haber una vigilancia. Pero digo, con las redes sociales, eso ya está. Ya está sucediendo, claro. Ya está sucediendo. De hecho, la diferencia es que con las redes sociales, la diferencia técnica sería, con las redes sociales vos le das permiso. Claro. Esa es la diferencia. En China lo que está pasando hoy, por ejemplo, ¿qué? No, técnica, digo, porque en realidad... Técnica, totalmente técnica. Vos al abrirte un Facebook, a tener un Instagram, o vos le estás dando permiso al sistema de que si vos querés ese beneficio, tienen acceso a tus datos. Básicamente, hoy Google se ha transformado en un gran sensor, ¿no? de
de censurar aquellos contenidos que sirven o no sirven para ciertos intereses. De hecho, Microsoft fue el que asistió a China en el desarrollo de todo un programa de este tipo. Hoy se está dando a la luz esta situación. Y fíjate que en Corea del Sur, cuando una persona sale del lugar donde tiene que caminar, ponele que tiene los famosos 500 metros de hoy, ¿viste? Que se habla de los 500 metros. Sí. Bueno, hoy hay toda una metodología en Corea del Sur que hay drones, que el dron sigue a las personas y cuando detectan una persona, porque la persona está conectada al sistema a través de apps. El tema de las apps es la manera de poder vincularte a esa lectura, no siempre elegida. Entonces, si la persona se aleja de la zona, primero le toma la fiebre, sabe dónde está, pero ponele que se fue 510 metros, se le pone el dron encima, le dice que tiene que volver a su lugar porque está fuera del lugar y le tira una boleta de multa. Entonces, eso está pasando, hoy está pasando eso en Corea del Sur. En China vos tenés 200 millones de cámaras, ¿escuchaste? 200 millones de cámaras donde una vez que estás fuera de tu casa y aún a través de la cámara de la computadora también en la casa, los chinos están totalmente monitoreados. Entonces, el mundo que viene es un mundo de videovigilancia, donde Oriente ha demostrado que con eso controló la pandemia. Básicamente le sacó el poder a las libertades, y en pseudos libertades se imponen como ya no el tercero en discordia, sino como el que quiere jugar cara a cara, y capaz de jugarle una guerra fría a Estados Unidos en tecnología, por ejemplo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Algo más que nos interesa. Vos recién dijiste, ¿quién quiero ser? Vos sabés que yo últimamente estoy pensando en otra pregunta, Sergio. Más que, primero, quién soy es importante porque es una especie de relevamiento de dónde estoy. Y después viene la pregunta, ¿quién quiero ser? Pero dado esos paradigmas de control y de un mundo complejo donde la volatilidad es tan grande, a mí me gustaría también invitar, aparte del quién quiero ser, invitar a la pregunta, ¿quién necesito ser? Hoy, en la pandemia, probablemente muchas de las cosas que vos quieras ser, yo quisiera ser una persona que juega todos los días con su nieta, hoy no puedo. La pregunta es, ¿quién necesito ser aun cuando lo que quiero no puedo? Dado que el axioma es, yo no hago lo que quiero, yo hago lo que puedo. Entonces, en un mundo tan complejo, el coaching puede asistirnos a la pregunta, ¿quién necesito ser? Y muchas veces el quién necesito ser hasta puede ser que sea el que no quiero, pero sí el que necesito. Esta es la diferencia, ¿no?, entre la necedad y la sabiduría. El necio hace lo que quiere, cuando quiere, durante el tiempo que quiere, con quien quiere, en la emocionalidad que quiere y hace lo que quiere. El sabio hace lo necesario. Entonces, hoy estamos en un tiempo, Sergio, y viene un tiempo, una época. Viste que los griegos separaban el tiempo en tres, ¿no? Ellos decían el cronos, que es lunes, martes, miércoles, jueves. El tiempo kairos, que es el tiempo de la plenitud, de la madurez, donde es como decir, este era el kairos para nuestra conversación. Quizá la tenemos que haber hecho hace un mes atrás, pero el tiempo es este. Y después los griegos hablaban del aión, ¿no? El aión como A-I-O-N, el aión como época, el aión como ese momento en la historia donde los elementos se combinan de tal manera, es como decir, vos sos un formador de coaches y en esta época te estás desarrollando como tal. Es una época, ¿ves? Es una época. Nosotros necesitamos relacionarnos no solo con la cronología, sino con buscar quién necesito ser para que tenga la capacidad de respuesta frente a la demanda presente. Y que en ese quién necesito ser yo pueda, y ahora me voy a sumar a tu palabra, aprovechar la época. Esta es una pregunta que los coaches podemos contribuir mucho, a quién necesitamos ser. Y una de las cosas que necesitamos ser en este tiempo es desarrollar antifragilidad. Esta propuesta de Nicolás Taleb, donde hablaba de la antifragilidad, ¿no? El frágil es aquel como si lo pudiésemos representar en una vela que se enciende, tiene el objetivo de iluminar o inclusive dar algo de calor, pero especialmente iluminar, viene un soplido y la apaga. Esto sería una persona frágil. Una persona antifrágil es como si fuera un carbón encendido, que el mismo soplido que apagó la vela
lo que hace es que sea más de lo que es. El soplido en la vela hace que sea menos de lo que es, mientras que el soplido en el carbón hace que sea más de lo que es. Por lo tanto, la antifragilidad es esa condición humana que, lejos de querer correrse de los efectos estresores, de la volatilidad, lo que hace es se relaciona con esos elementos que lo invitan a organizarse de una manera tal de poder ser aquello que vos estás comprometido. Entonces, Nicolás Taleb, que es uno de los autores que escribe un libro que se llama El Cisne Negro, esos eventos que emergen y nadie los espera y cambian un tsunami, ¿no? Cambian todas las referencias, nos hacen perder el horizonte. Él dice que los cisnes negros, que después que pasan los podemos explicar tranquilamente, necesitan para poder gestionarse antifragilidad. Y los coaches somos especialistas en contribuir en la construcción de antifragilidad, desde los compromisos, desde el sentido, desde la comunicación, desde la manera de poder encontrar esa metáfora, que si el día de mañana, como diría Martin Luther King, yo supiese que el mundo se termina, es esa metáfora que me hace seguir plantando un manzano. Martin Luther King diría, si aunque yo supiese que mañana termina el mundo, yo aún plantaría un manzano. Los coaches estamos para eso, para seguir plantando nuestro manzano, aunque el mundo mañana se termine, no tenemos control, como decías vos, y asistir a las personas, y de nuevo, con muchísima sensibilidad, porque esta conversación es muy interesante, muy apasionante para vos y para mí, y para mucha gente, porque tenemos ese techo arriba de la cabeza, porque tenemos el plato de comida, porque estamos con cierta tranquilidad en la pirámide de Maslow. Pero hay personas, el otro día me hicieron una entrevista en una radio de una ciudad acá de la provincia de Buenos Aires, y la periodista había terminado de entrevistar al comisario de la ciudad, un pueblo grande, y estaban indignados porque, hace un mes de esto, más o menos 3 semanas, porque 2 familias que vivían juntas en un lugar se habían acercado a las 12 del mediodía para compartir un pedazo de carne arriba de una parrilla. Se juntaron 40 minutos, media hora, le mandaron patrullero, radio, televisión. Y entonces la periodista me preguntó a mí algo así, como ¿qué te parece? Como esperando que yo abone toda la furia que había en ese momento. Le digo, si usted me pregunta, ¿está dispuesta a esperar mi respuesta? Por supuesto, me parece una locura, que hoy el poder de la fuerza coercitiva o un Estado municipal y aún los medios como ustedes juzguen tan cruelmente y tan directamente, en vez de ir con algún asistente social, con alguna mujer de la policía que desde su sensibilidad pueda conversar, y quizás que las personas puedan entender algo que quizás no están entendiendo, porque les quiero decir algo, para usted periodista, o para mí, o para esa persona, nos tenemos que estar cuidando para que no nos agarre el virus, porque hay un riesgo de contagiarnos. Quiero contarle algo, hay mucha gente en este momento que este riesgo lo vive todos los días y hace mucho tiempo. Este riesgo es un riesgo más que están gestionando, usted y yo no. Entonces usted se cuida de mí y yo me cuido de usted. Esto es lo que tiene el coronavirus, ¿no? Hace que la gente muera en soledad y aparte promueve la soledad. Porque cuando hay crisis, Sergio, generalmente las personas se juntan. Esta es la primera crisis en la historia de la humanidad tan patética, porque no pasó ni siquiera en la gripe española en 1916. Ni siquiera en la peste negra en la Edad Media. Nunca pasó que un virus tenga el poder revolucionario de aislar ontológicamente a las personas. Porque vos para mí sos una amenaza y yo también lo soy para vos. Entonces, ¿qué hago? Me aíslo. Es una cosa que no solo priva de libertades, sino que priva de dignidades. Y esto los gobernantes y los dirigentes necesitan. ¿Quién necesito ser? ¿Te acordás? Necesitan no solo plantear una batalla sanitarista. Hoy fíjate que parece que la única voz que vale y el único micrófono que vale es el de los técnicos, que por cierto son voces muy importantes, virólogos, infectólogos. Parece ser que hoy la voz de un virólogo o de un infectólogo es más importante que la voz de un pensador, que la voz de un ser humano normal. Porque está bien, están trabajando con lo que saben para salvar vidas, lo entiendo, pero la pandemia es un tema mucho más complejo que sanitariamente solo. Exactamente, tal cual.
Bueno, Ale, mira, nos quedan 5 minutos, ya nos saca Instagram porque a la hora, la verdad me quedan un montón de preguntas para hacerte de súper interesante. Me quedo con esto también de, creo que y da para otro debate, ¿no? También esto, digamos, como que nos da, o aprovechamos muchas veces este espacio para juzgar, ¿no? Estamos en el momento de vos que saliste, vos, ¿no? En lugar de bueno, No, mirarnos un poco más para adentro, ¿no? Hoy es el momento, parecería para eso, ¿viste? Para estar poniendo placas tipo alocrónica en las redes sociales, bueno, tal y tal salió, ¿viste? Que bueno, yo creo que no hace otra cosa que mostrar un poco la miseria del ser humano, nada más que un poco más expuesta, ¿no? Que creo que sí, tenemos, frente como a los también se ven, límites, frente, claro, sí, como también se ven otras actitudes que son todo lo contrario, ¿no? De médicos que estando ahí más allá ni de hablar, todo, digo, se ven los ni dos hablar. extremos, ¿no? Se ven los Frente a dos los extremos. límites, frente a los límites, los seres humanos solemos mostrar las más profundas grandezas y las más inesperadas miserias, Tal cual. propias y ajenas. Si hay una persona que es incomprensible, si hay una persona que está rompiendo la cuarentena y sale una rompiendo la cuarentena a denunciarla, no es sustentable, no es sustentable. Y en todo caso, si rompe la cuarentena, tenés mecanismos, pero siempre para contribuir, no para aumentar la crisis. Yo si hay Claro. alguien que está rompiendo de una manera la cuarentena que es grotesca, seguramente algo voy a hacer, por supuesto, como espero que lo haga alguien conmigo, pero haceme tomar conciencia, no me mandes el patrullero como lo hicieron con esta gente, que todo lo que generó es más de lo que no querían. Capaz que vas, hablas con ellos, la gente en su humildad dice, discúlpeme, no fue nuestra intención. Bueno, muchachos, por favor, tengan cuidado y díganle al resto del barrio, ¿sabés cómo terminás teniendo difusores? Entonces, en vez de Claro. aprovechar, como decís vos, esta crisis para que salga de lo profundo la grandeza, a veces promovemos miseria. Bueno, los coaches estamos para otra cosa. Los coaches tenemos nuestras luces, tenemos nuestras sombras, somos seres humanos, pero estamos parados en nuestro compromiso, gestionamos nuestras propias sombras, levantamos la mano, pedimos asistencia y avanzamos. Así que, Sergio, yo te quiero agradecer enormemente Por favor. este espacio, fue un placer conversar con vos. Yo tenía mi mate, sé que vos también el tuyo. Sí, sí, sí. Fue un gustazo, no habíamos tenido la Para que oportunidad de sí. hacerlo, ojalá lo podamos repetir. Seguro. Eh, Te Ujú. dejo que seguramente lo vas a poner ahí, pero aquellas personas estamos generalmente subiendo contenidos en este tiempo en el Instagram @Alejandro Marchesán, ahí pueden encontrar contenidos, reflexiones, Ujú. videos para colaborar y contribuir Estamos en para este eso. viaje que del otro lado del túnel no creo que nos espere un mundo rosa, necesitamos tener los pies en la tierra, como suelo decir, los ojos en la posibilidad, ese realismo entusiasta, el estado de ánimo ideal para atravesar esta situación, me lo digo a mí y te lo comparto, es realismo entusiasta, pies en la tierra, ojos en la posibilidad. No soy ni optimista, porque el optimista es la propensión del inactivismo, ¿no? Yo no hago nada porque de todas maneras va a cambiar aunque yo no hago nada, y el pesimista que no hago nada porque no va a cambiar por más que yo haga algo. Entonces, ni pesimista ni optimista, realista, entusiasta. Exactamente. Bueno, Alejandro, si se puede en junio, te invito, organizamos Con y mucho armamos gusto. otro. ¿Eh? Dale, y La la verdad seguimos. que nosotros en coaching hablamos de gratitud como una declaración y como una emoción, y la verdad que siento la emoción de gratitud a flor de piel, emocionado Igual, por esta oportunidad y sé que todos los que están del otro lado también. Así que te agradezco mucho igual. de corazón y seguramente se va a repetir. Un gusto hablar con vos, Ale. Igualmente, un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, Ale. Chao, chao. Bien amigos, bueno, me queda nada, 40 segundos, la verdad que estoy emocionadísimo, fue una charla maravillosa con Alejandro, la humildad de los grandes, ¿no? Tiene varios libros, no pudimos hablar de su libro, El líder que sirve, que quería conversar, pero bueno, seguramente va a haber oportunidad y también para que nos cuente un poco sobre su próximo libro. Así que bueno, fue un vivo maravilloso. Perdonen que no pude leer las preguntas de ustedes, porque sí que vi ahí que había varias preguntas, pero bueno, se nos fue la conversación y no pude transmitirles sus preguntas. Les mando un abrazo enorme y como siempre les digo, fíjense, estamos en un momento en que tenemos la oportunidad de dar. Fíjense qué podemos dar
en estos momentos. Todos tenemos algo para dar.